¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. En nuestra Latinoamérica está arrojándonos noticias permanentemente. Hemos visto en estos últimos días unas sesiones bien álgidas, bien combativas incluso en el Parlamento argentino para hacer modificaciones que además ni siquiera son sustantivas. Modificaciones más bien al margen, al sistema de pensiones al otro lado de la cordillera, que provocaron, sin embargo, protestas por parte de un grupo no despreciable de la población y que puso a prueba al presidente de ese país, Mauricio Macri. Mientras tanto, en otros lugares del subcontinente, en Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski vive horas clave ante el riesgo de que sea destituido el próximo jueves por su propio parlamento a propósito de acusaciones que lo vinculan con haber recibido dineros provenientes de la empresa brasileña Odebrecht, para que en el fondo después se viera esa empresa beneficiada en los procesos de licitación para la construcción de infraestructura. Honduras ha tenido proceso difícil de la elección de su presidente al punto de que todavía sigue estando muy cuestionado. Evo Morales, que busca intentar reelegirse. Mira, hay un montón de cosas importantes. Al mismo tiempo estamos viendo a Michel Temer tratar de afirmarse todavía en el poder en Brasil. Y después de la elección en Chile, muchos se preguntan si lo que está ocurriendo en nuestra Latinoamérica es que hay procesos de acomodo donde en algunas épocas es la izquierda la que gobierna y en otras pareciera ir un giro hacia la derecha. Déjeme de hecho mostrarle nuestra pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. La tenemos formulada desde hace un rato ya y queremos saber si usted cree que Latinoamérica está dando un giro a la derecha. Ahí tiene las alternativas para que nos responda y por supuesto que nos puede comentar también con el hashtag Vía Pública o Gato, Vía Pública como prefiera, en Twitter. Vamos recogiendo también esas opiniones. Es parte de lo que vamos a conversar en los próximos minutos con nuestros invitados que se van a sentar aquí en el estudio del programa del Horario Prime del canal de Noticias de Chile. Algunos titulares, sin embargo, para complementar también la realidad local, cuestión que vamos a desarrollar más adelante en nuestro programa. Por ejemplo, que Ricardo Lagos visitó en su casa al presidente electo Sebastián Piñera y le ofreció su colaboración como exmandatario. En enero se conocería el gabinete que asume en marzo. Se eleva a 13 el número de víctimas fatales tras el aluvión en Villa Santa Lucía. La lluvia que se espera a partir de mañana podría complicar todavía más la búsqueda. Y el gobierno confirmó el envío de un proyecto para declarar feriado el 16 de enero en la región metropolitana por la visita del Papa Francisco. Ya vamos a ir con esas historias en los próximos minutos. Estamos de regreso después de una violenta jornada que tuvo heridos y detenidos, además de cacerolazos. Durante la noche, el Parlamento de Argentina aprobó la ley para reformar el sistema de pensiones. Esto luego de un debate que comenzó en la tarde del lunes y que se extendió hasta el amanecer de este día martes. Más de 8 horas de violentos enfrentamientos, heridos y detenidos, cacerolazos hasta el amanecer y un maratónico debate parlamentario que se extendió por 17 horas. Todo eso costó la aprobación de la polémica reforma de pensiones en Argentina. 128 votos fueron afirmativos. La ley cambiará el cálculo de las pensiones para ahorrar unos 5.600 millones de dólares del déficit fiscal. Hasta ahora se tomaban en cuenta los ingresos de las personas y el alza de los precios. Con esta reforma, la jubilación se definiría en base al aumento de los salarios formales y al índice de la inflación. Una fórmula que lo defienda del peor mal que han sufrido, que es la inflación. Siempre apuntando a lo mismo, reducir la pobreza, crecer, generar oportunidades para que nuestra clase media pueda crecer. Aunque el gobierno de Mauricio Macri asegura que el cambio aumentará las jubilaciones en al menos un 22% en 2018, la oposición está convencida de todo lo contrario. Perjudica a los jubilados, que perjudica a los trabajadores, que aumenta los años de edad, jubilatoria, que no está pensada para los jubilados, está pensada para ver cómo el gobierno se hace de 100.000 millones de pesos. Una sensación que comparten varios ciudadanos que fueron parte de una jornada de represión y violencia que no se vivía desde los disturbios desatados por la crisis económica que golpeó a Argentina en 2001. Perjudicar a los más viejos y a todos los que están trabajando actualmente y los que van a seguir trabajando. La plata se puede sacar de la timba y de muchos lados más, pero no, me la vienen a sacar a mí como un humilde jubilado. Se trata de la primera de una serie de reformas que el presidente Macri busca aprobar. Las siguientes son una laboral y una impositiva que la oposición está segura generarán los mismos episodios de violencia que los vividos este lunes. Actos que según el mandatario fueron orquestados y sus responsables, dice Macri, serán investigados y castigados.
Conversemos con nuestros invitados sobre este tema, pero también queremos aprovechar de acercarnos a otras realidades que tienen lugar en nuestro continente, lo que está pasando en Perú, por ejemplo, con Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a hablar de eso en los próximos minutos con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pablo Lacoste, analista internacional y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Gracias, Pablo, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Patricio Zamorano, politólogo y analista internacional residente en Washington, D.C., director ejecutivo de la consultora internacional Infoaméricas. Gracias, Patricio, por estar acá. Bienvenido. Un placer, como siempre. Y Alejandro San Francisco, historiador académico de la Universidad Católica. Alejandro, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Pablo, ¿es posible que me ayudes a complementar un poquitito lo que explicaba la nota sobre cómo funciona el sistema de pensiones argentino y qué es lo que se le quería cambiar? A ver, Argentina tenía el mismo sistema de AFP que Chile. Amado Boudou, el entonces ministro de Economía, le propuso a Cristina pasar esos fondos al Estado. Entonces se pasó al sistema de reparto, que es lo mismo que piden acá los que están en contra de la AFP. Y eso empezó a generar un déficit gigantesco, entonces el Estado tuvo que empezar a subsidiarlo y eso rompió el equilibrio fiscal. Argentina tiene un déficit gigantesco de 6 puntos del PBI. Entonces eso ha generado durante mucho tiempo inflación. Esa inflación se descontroló, el gobierno Macri trató de controlar esa inflación, pero bueno, el déficit sigue descontrolado y hace 2 semanas Mauricio Macri en CNN Internacional, en una entrevista, reconoció que si no se tomaban medidas urgentes, la economía argentina explotaba como el 2001. Por lo tanto, esa es la realidad, ¿no es cierto? Cuando se creó el sistema de pensiones hace 100 años, por cada jubilado había 5 trabajadores en actividad. En Argentina, por cada jubilado hay 1.3 trabajadores en actividad. Entonces el sistema no cierra por ninguna parte. No, se hace muy difícil. El presidente Macri, Gilberto, está tratando de hacer una modificación que ni siquiera es en el centro del sistema, a diferencia, por ejemplo, de discusiones que se han intentado instalar en Chile. Digo intentado porque nadie ha presentado ante el Congreso una propuesta para cambiar radicalmente nuestro sistema, pero al menos ha empezado ese debate. En Argentina no se está discutiendo el fondo de cómo opera el sistema, si corresponde que lo administre el Estado, los privados, sino que más bien el alambicado y creativo método que se inventó en la era del kirchnerismo para poder complementar de alguna manera esas jubilaciones a costo, sin embargo, estatal tremendamente alto, de manera muy artificial, pero con este costo que ahora está pagando Argentina. Sí, puede no ser, no atacar el centro, pero de todas maneras toca un símbolo importante para lo que es un Estado que tiene características muy diferentes de las chilenas. Se trata además de una sociedad donde el tema de la solidaridad se vive, ¿no?, en las venas. Por lo tanto, yo diría que tenemos un gobierno que está apurando el tranco, para decirlo en jerga campesina, apurando el tranco para iniciar una segunda ronda, una segunda parte, ya con miras a proyectarse, y por lo tanto diría que esta triada de cambios, que son las pensiones, los impuestos, lo impositivo y lo laboral, de alguna manera aspectan lo que viene y van pavimentando el camino para que este macrismo se quede, ya sea con Macri o con, podría ser Vidal, quien está en la ciudad de La Plata, etc. Y al mismo tiempo, decir que las imágenes que llegan son muy potentes porque huele a peligro. Son imágenes que nos recuerdan ese diciembre de 2001, hace 16 años atrás, donde después del Corralito viene toda esta crisis y termina con un presidente como de la Rúa fuera de la Casa Rosada y se abre un periodo de interregno bastante largo que culmina precisamente con Kirchner y su dinastía. Por lo tanto, diría que son las imágenes las que tocan la fibra de este Congreso argentino asediado por multitudes y por policías que de alguna manera responden, por lo que hace de alguna manera, yo diría, enciende las alertas. Cambia el presidente Mauricio Macri, de alguna manera, su forma de enfrentar este proyecto. La semana pasada no le resulta de la manera en que él lo quería sacar adelante. Cambia de estrategia, además le pide a la policía, tanto local como nacional, una cuestión que es muy difícil, que en el fondo es como contener a los manifestantes, pero no reprimirlos para que esas imágenes no terminen jugándole en contra. Estoy solamente poniendo una figura literaria o un ejemplo de lo difícil que se le hace a un presidente como él gobernar después de la era de Néstor y de Cristina, con toda la herencia, y digo la
herencia incluye, por supuesto, la carga y las deudas que le dejan tener que sincerar cifras de desempleo, cifras de inflación, que es la segunda, entiendo, más alta después de Venezuela en nuestra Latinoamérica, y donde la confianza empresarial, a pesar de que se recupera, de todas maneras sigue siendo muy, muy distante de lo que él quisiera. ¿Se le hace, por lo tanto, difícil sostenerse en el poder o no tanto, porque la gente igual le reconoce el esfuerzo que está haciendo? Aquí hay temas que están interrelacionados sin lugar a duda. Hay temas políticos como los que tú mencionas que se refieren a Mauricio Macri. Hay temas sociales como las manifestaciones que hemos visto en estos días y sin duda el tema del cálculo de las pensiones o de las pensiones que reciben 9 millones de argentinos. Hay temas económicos como es la situación del Estado argentino y el gasto público que tienen y la deuda y la inflación y cosas por el estilo, y podríamos llamar dos aspectos que nunca pueden quedar fuera de la discusión. Uno que nombró Gilberto, que podríamos llamar el tema cultural, lo que es la sociedad argentina hoy y a través del tiempo, y la dimensión histórica. Y en ese sentido, cuando tú planteas si se le hace difícil a Macri estar en el gobierno, ciertamente se le hace difícil. Y así como alguien puede recordar a De la Rúa el 2001, tenemos que recordar que en las últimas décadas no hay ningún presidente que no sea peronista que haya terminado su gobierno en el plazo constitucional. Que logre completar su periodo de gobierno. Y ciertamente eso se va a empezar a recordar, o sea, y le van a empezar a decir a Macri por el lado, por el frente, por debajo, por arriba, oye, acuérdate que aquí nadie ha terminado su periodo, no ocupes más de lo que te corresponde, no estires la cuerda, esto no te conviene. Y Macri es un gobernante responsable. Por otro lado, es un gobernante que ha recibido un respaldo reciente de la ciudadanía en términos electorales, tiene legitimidad democrática. Él no hizo un decreto ni una fórmula rara, dictatorial, de ninguna manera. Es una ley aprobada en el Congreso. Estuvo a punto, pero hizo una ley, logró conseguir votos peronistas, obtuvo mayoría, hizo esa fórmula de tratar de no reprimir pese a la discusión que había, y de los heridos yo diría que es literalmente una batalla campal. Hay heridos más o menos equivalentes entre las fuerzas policiales y los manifestantes. Entonces es una situación bastante complicada. Hoy no da para decir que Macri está en riesgo de terminar su periodo, pero ciertamente se acometen las dos reformas, la tributaria, la laboral, y ciertamente otras, porque hay un problema estructural en el Estado argentino. El cálculo que se hacía, 1,3 trabajadores por cada jubilado. Algunos otros dicen un trabajador formal por cada jubilado. Claro. De los 9 millones jubilados hay casi 6 millones que no han cotizado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podríamos estar hablando de todos los problemas que tiene el sistema de administración de pensiones y el sistema tributario y el sistema de organización fiscal argentino, y la verdad es que es demasiado complejo como para mantener el tranco razonablemente. ¿Podría considerarse que es una olla a presión que está a punto de explotar? Digo, sí, porque el presidente tuvo que, entre otras cosas, por ejemplo, toma la decisión hace algún tiempo ya de sincerar los precios. Habían precios que estaban congelados, y particularmente de algunas tarifas. Él toma esta determinación porque al congelar tarifas hay un desincentivo tremendo a la inversión, por ejemplo, en la industria del gas, sin ir más lejos. Y esto evidentemente se traspasa a costo del ciudadano. Y uno dice, mira, o sea, por más que la gente lo haya votado, la gente no lo votó para que la vida se le haga más difícil, más cara. Tuvo que sincerar también la realidad de cuántos pobres había, porque esas eran cifras que al menos, voy a ser diplomático, no eran del todo nítidas. Había bastante confusión al respecto. Incluso entiendo que la propia Iglesia Católica, a través de la universidad en Argentina, era la única que tenía más o menos claro cuántos niveles de pobres había, la gran cantidad de niños que estaban viviendo de hambruna. Y el presidente, cuando sincera esta cifra y empieza a tomar medidas, al mismo tiempo empieza a provocar, sin embargo, una sensación de malestar. ¿Cómo lo hace el presidente para sostenerse? Y por eso te hago la pregunta de si es una olla a presión a punto de explotar. Así es, yo concuerdo contigo. Yo creo que la pregunta principal acá, Juan Manuel, es viabilidad o legitimidad en la viabilidad económica social. ¿Cuál es la base concreta de dinero que tiene Macri? Porque no está desarrollando el país al ritmo que él pensaba. Obviamente ese es un poco la promesa de Macri, ¿no? De hacer un cambio de folio, ir de políticas más estatales a modernizar un poco más la economía y aumentar el sector privado. Pero efectivamente lo que está haciendo en este momento, y lo demuestra claramente la cifra, está sacando plata de un sector
poniéndola en otro sector. Porque hay que recordar que él en los últimos 2 años ha dado grandes beneficios a los terratenientes, a los empresarios en general, y tiene una presión importantísima, y esto es vital, que no se nombra mucho. Él está intentando ahorrar 5.700 millones de dólares a costa de las pensiones por la presión del Fondo Monetario Internacional. Ahora, Macri, a costa de pensiones que fueron administradas mañosamente por el gobierno anterior. Sí, claro, pero que eran parte de un nuevo modelo. Hay que recordar que se privatizó el sistema de pensiones en Argentina bajo Menem, y él un poco y que se estatizaron bajo Cristina Kirchner o la era Kirchner en general. Entonces, claro, él está intentando, yo diría, de una manera no viable, que no es viable si es que se basa solamente en la presión popular, porque efectivamente está quitando una cantidad enorme de recursos, no solamente pensiones. Hay que recordar que ya le ha quitado beneficio a más de 160.000 argentinos, que en su gran mayoría recibían beneficios por el tema de discapacidad. Ahora, y hubo un caso... Hay un caso importante que lo quiero mencionar, porque él quita esos beneficios, por ejemplo, a la gente con discapacidad y se le viene de vuelta de una manera importante. Había una atleta importante paralímpica, la primera medalla de oro por los 100 metros planos en Río de Janeiro, que se queda sin su pensión, y fue un desastre comunicacional, y el propio presidente, que la había felicitado antes, le devuelve la pensión. Es un solo caso simbólico, pero un poco como para representar que él está empujando su agenda de privatización, de modernización, yo diría a costa de la clase trabajadora. Ahora, y esto es lo que refleja lo que ha pasado esta última semana. Perdón, ¿están de acuerdo con lo que está diciendo? No ha privatizado nada, Macri no ha privatizado absolutamente nada. O sea, y además entiendo que lo que está haciendo el presidente es, al limpiar y al sincerar, al hacer cálculo trimestralmente y no 2 veces al año respecto de cómo se reajusta el sistema de pensiones, que tiene que ver además con una cuestión impositiva, en fin, lo que está haciendo es que hay un periodo de transición en el que se produce un desfase, pero que luego termina, según dice él, de vuelta equilibrando cuántas son las pensiones que reciben las personas. O sea, puede que comunicacionalmente se le haya hecho muy difícil, sin embargo, explicarle a los ciudadanos el por qué van a, durante un cierto tiempo, recibir menos pensiones. No, pero a lo que me refiero es que está obviamente quitando fondos del Estado dentro del área social, que no cabe duda que está un poco beneficiando a quienes lo han apoyado más, los terratenientes, las grandes empresas que fueron extremadamente perjudicadas bajo el periodo de Cristina Kirchner, y sin duda que esa es su agenda. Yo creo que hasta ahora es totalmente inviable, ¿no? ¿Pablo? No, Macri lo votaron 10 millones de argentinos, y él está apostando a la demanda de esos 10 millones de argentinos. La mayoría del pueblo lo votó a Macri. Ha sido electo, hay un mandato. ¿Y cuál es el mandato? Lograr el equilibrio de las cuentas públicas, lograr el equilibrio fiscal. Porque hay plena conciencia en Argentina que la actitud irresponsable de los gobiernos populistas no funciona. 70 años de populismo peronista en Argentina. Y el resultado es que más de 1/3 de la población argentina es pobre, que cuando empezó el populismo peronista, Argentina era el país más rico de América Latina, lejos, lejos. Entonces el resultado, el pueblo argentino se cansó y dijo, bueno, basta, le quitamos el apoyo al peronismo y a Cristina Kirchner, y han votado 3 veces seguidas. Macri viene ganando 2013, 15 y 17. Lo que hubo ayer fue un intento de golpe de Estado del peronismo que no acepta que otra fuerza gobierne. Fue un intento de copar el Congreso. Mandaron a los policías desarmados y en el otro lado armaron a los militantes K con ondas de acero, con elástico, para tirarle bolitas de acero en la cabeza a los pacos, que no tenían forma de defenderse. Era como una kermés. En vez de tirarle un muñeco plástico, le tiraban a los pacos. Fue una masacre, una cosa espantosa, un abuso de poder, un intento de golpe de Estado de convertir a Macri en De la Rúa. Pero esto ya lo sabemos. En el 2015 Cristina Kirchner no lo felicitó a Macri, no lo llamó por teléfono, no le dio los atributos del poder, porque no tienen convicción republicana. El diario La Nación de Argentina hacía una muy interesante comparación sobre lo que pasó en Chile el día domingo, el llamado telefónico de Bachelet a Sebastián Piñera y la visita de Alejandro Guillé al comando del candidato ganador, versus lo que había pasado en Argentina, donde ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo para el traspaso de mando. Le llamaba la atención. Claro, le llamaba mucho la atención, decía que increíble la diferencia que hay entre lo que nosotros vivimos, decía La Nación de Argentina, y lo que pasó en Chile. Ahora,
¿Quién es la oposición hoy día a Macri? ¿Cuál es la cara de la oposición? Porque claramente uno podría imaginar, sí, Cristina. Cristina pareciera que no, queda debilitada, además, digamos, con esta sensación, este halo de que la justicia en cualquier momento irá por ella y que se le hace muy, muy difícil, digamos, tratar de escapar de las garras de la justicia. Bueno, uno nunca sabe lo que puede pasar en Argentina, pero hasta ahora al menos pareciera que no es ella. ¿Hay alguien que le pueda hacer sombra a Mauricio Macri o que pueda estar reflejando ese descontento desde la oposición? Sí, desde luego, decir de que el Frente para la Victoria de los Kirchner guarda un impulso importante respecto a lo que es la oposición, pero es variopinta y transversal. Yo personalmente conozco algunos radicales, algunos militantes de la Unión Cívica Radical que son antimacristas, a pesar de que oficialmente están dentro de la coalición, muchos de ellos de la coalición gobernante. Creo que los sectores sindicales, la CGT, es una parte muy importante de la oposición. Por lo tanto, diría que la oposición es sindical, es social, tiene elementos políticos y pienso que la estrategia del macrismo fue dual en ese sentido. Eso también se recoge en la prensa argentina. Una estrategia que por un lado intentó mostrar hacia la opinión pública a las fuerzas policiales en una actitud menos que represiva, diría yo, bastante más bien moderada en su respuesta a lo que eran las movilizaciones, y por otra parte precisamente conseguir votos peronistas para aprobar esta reforma. Y para eso se movilizó a través de dos maneras. Se movilizó el macrismo con los gobernadores peronistas ofreciéndole de alguna manera inyectarle fondos, claro, pero adicionalmente ofreció un bono especial para compensar a los jubilados. Por lo tanto, que hay estrategias políticas de diferente calado y esto se trata de política. Por lo demás, a mí me parece que el próximo presidente de Chile va a tener una sensibilidad muy especial con el macrismo y vamos a tener, yo creo, hay otra conversación en otro momento interesante a ese respecto. Simplemente rematar diciéndote que se ha hablado también de golpe civil. Hay una diputada, Carrió, que ha hablado que hay elementos de golpe civil. A mí no me gusta mucho esa denominación. Creo que hay insurrecciones populares, insurrecciones sociales. Los golpes de Estado son conducidos por o desde el mismo poder, desde el Ejecutivo, o desde sectores que están cerca del poder, comandantes en jefaturas de castrenses que hacen del poder a través de una insurrección violenta de esos aparatos. No, eso es lo que estamos viendo, es ciertamente un estallido social que por supuesto se parece mucho y es lo que hay que cuidarse a lo que pasó hace 16 años atrás. Si uno lo mira desde el macrismo o desde el gobierno, hay un esfuerzo por poner a Cristina Fernández como el punto de referencia de la oposición. Permanentemente, sea claro, o no sea la líder del sector o del justicialismo, del kirchnerismo Fernández. Si tú lo miras desde el punto de vista de cualquier análisis histórico, se pone que todo el problema comenzó con Kirchner Fernández. Si miras problema a problema, es la crisis económica que se generó en estos años de populismo y demagogia. Si vas al tema puntual de las pensiones, es exactamente lo mismo por lo que se hizo el 2008 de llevarse los fondos de la AFJP al sistema estatal. Si se mira el carácter republicano, como bien se recordaba acá, no tuvo la capacidad de hacer un traspaso de mando como correspondía. Y en el tema de las pensiones que se mencionaba, así como se le puede haber quitado la pensión a una persona por error o por lo que sea, Cristina Fernández hasta hace un par de años mantenía 2 pensiones. Exacto, por distintas razones. Entonces, ella es el foco permanente y si a eso le agregamos su específica situación judicial, vemos que yo creo que va a seguir planeando alrededor de un liderazgo real o al menos desde el punto de vista de la opinión pública como la cabeza de la oposición anti-Macri o como lo que Macri quiere que aparezca en la cabeza de la oposición contra él. Ahora, ese Macri, Pato, o esa realidad política, tiene a un Mauricio Macri hoy día, no sé si contra las cuerdas en estricto rigor, pero al menos complicado. El presidente Sebastián Piñera asume en marzo y, como reza la tradición, muy probablemente el primer país que visite sea precisamente Argentina. La lógica indicaría que además le conviene porque precisamente Macri es de los pocos gobernantes que le brindó públicamente su apoyo durante la campaña. Por lo tanto, ahí hay un incentivo mayor todavía a que vaya a visitarlo. Sin embargo, hay quienes dicen, ojo, porque llegar a visitar a Macri en momentos en que está muy, muy cuestionado podría no jugarle favor a Sebastián Piñera. Uno mira un poquitito en el vecindario y las figuras que son de la centroderecha, digamos,
digamos, que son las más reconocibles fácilmente dentro de nuestra Latinoamérica, tiene a Michel Temer en Brasil, también tremendamente cuestionado, o sea, con niveles de popularidad escasísimos, y por otra parte, al presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Vámonos ahora a este lugar de Ciudad Gótica. Miremos un poquitito lo que está pasando con el presidente peruano, cuestionado por el escándalo Odebrecht. Si es posible, primero hagamos la síntesis de qué es lo que le está pasando a Pedro Pablo Kuczynski y por qué hoy día pareciera estar a punto de perder el poder. Así es, bueno, y yo te diría, mira, tú has hecho, yo diría, una lista bastante clara. Hay que recordar que Macri también estuvo involucrado en su época en la corrupción por los papeles de Panamá. Acuérdate que él había dicho que no tenía cuentas extrañas en las Islas Caimán, efectivamente tuvo que admitir sí las tengo y un poco intentar dar una visión un poco moderada de por qué las tenía y dar toda una explicación muy similar a la que ha hecho el presidente del Perú. Al menos su familia. Exactamente, para aclarar un poco lo del presidente de Perú, se supone que una consultora privada de él recibió dinero mientras él era ministro del gobierno de su país. Entonces, solamente va a ser el distingo, que lo que él aclara es que él no recibió pago, pero sí que efectivamente se benefició con las utilidades o los bonos que se reparten a fin de año por un mejor ejercicio, plata que entró, entre otras cosas, a su consultora a través de Odebrecht, que lo que hacía era tratar de incentivar, después conseguir ganar procesos de licitación para construir infraestructura en Perú. Así es, y yo te diría, bueno, a ver, hay que ser lo más justo posible. Todos estos nuevos neopresidentes, neoconservadores, todos tienen problemas, digamos, de corrupción, de sospecha, y yo diría que hay que ser un poco bastante justos con eso, y yo haría una pregunta, incluso un paso previo. ¿Qué pasa con los procesos sociales, políticos de nuestra América, donde presidentes un poco más conservadores, que tienen una idea de modernización del Estado, que quieren bajar el déficit fiscal, y lo que tiene un costo social? Yo no concuerdo con algunos de los planteamientos que se han hecho esta noche con respecto a lo que pasó en Argentina. Criminalizar la expresión popular de la calle de una manera un poco simplista, yo creo que no refleja un descontento legítimo. Efectivamente, con corrupción o no corrupción, bajo el tema Kirchner hubo mucho subsidio estatal, que lo hubo. Hubo dueñas de casa que por primera vez en la historia accedieron a la jubilación, hubo muchos subsidios importantes. Efectivamente, hay clientelismo electoral, lo hay, pero uno no puede descartar una agenda que fue eminentemente social y que sin duda disminuyó en algo la pobreza en Argentina, según las cifras un poco truchas, pero al fin y al cabo, al otro lado, bajo Macri se ha establecido que está aumentando, obviamente, y es obvio porque está quitando beneficio, está aumentando la pobreza. Yo tengo ahí perdona, Pato, es que tengo ahí más que un matiz, digamos, tengo una gran diferencia. La cifra de Argentina no es que nosotros la estemos ninguneando, es que la han descartado todos los organismos internacionales. De hecho, el mismo The Economist dejó de publicarla porque decía no había cómo poder cerciorarse de lo que se decía respecto a inflación y pobreza. Efectivamente era cierto, por eso es que... Pero los niveles acuérdate que Macri ha ido quitando mucho de los beneficios que Argentina sociales. tenía menos pobres que Alemania. Así es. Claro, eso es insólito. Así es, pero analicémoslo bajo Macri. Ahora, bajo Macri, efectivamente, en términos concretos, los beneficios sociales han sido eliminados de parte de su programa. Solamente con lo de las pensiones, hay que recordar esto que se nos olvida un poco la cifra. Estamos hablando de 17 millones de argentinos que van a ser afectados, es un tercio de la población. Aparte de los jubilados, que son 9 millones, son 17 millones porque no es solamente las jubilaciones, implica otro tipo de beneficios por hijo, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría un poco, ¿qué pasa con la población? Y eso yo creo que es importante. Frente a estos presidentes un poco más conservadores, pasa en cada uno de los países que la gente vota por ellos y termina la luna de miel, viene la aplicación de políticas de ajuste. Todos los gobiernos tienen exactamente la misma política. Y yo diría que lo de Macri es bastante obvio. Veremos si Piñera un poco aprende un poco de eso. Lo vimos al final de la campaña un poco moderándose en cuanto a eso, porque sabe que viene dura si ejerce una política de ajuste demasiado radical. Sí, ¿no? suele ocurrir en Latinoamérica. Pero en Perú es distinto. Yo no... perdón, que me centrar un poco en eso. Necesito meterme en Perú. Porque Perú es distinto, ¿cierto? Sí, pero suele pasar en Latinoamérica que en los años donde hay elecciones, en el caso de Argentina es muy común, en los años donde hay elecciones son expansionistas, en los años en que no hay elecciones se vuelven completamente restrictivos. Pasa la elección y se restringe. Ahora, déjeme volver a Perú, vuelvo contigo entonces, Pablo. El presidente Pedro Pablo Kuczynski hoy día está contra las cuerdas. El Congreso tiene que votar una eventual destitución el día jueves. ¿Qué riesgo tiene realmente de perder la presidencia el mandatario frente a esta acusación?
Mire, el populismo en América Latina adora el poder, sea menemismo, kirchnerismo o fujimorismo. Y el grupo de Fujimori, que tiene mayoría en el Congreso, aliado con el Frente Amplio y aliado con Alan García, tienen los votos para echarlo. Entonces, lo de Odebrecht es una denuncia que hace los propios Odebrecht porque este gobierno de Kuczynski le congeló los bienes. Entonces, en represalia, le han planteado esta denuncia. Este es un hombre de negocio, estuvo involucrado en empresas, en asesorías, en consultoras, en estos años, digamos, hace muchos años atrás. Y entonces de eso se van a agarrar los de Fujimori para tratar de echarlo, tomar ellos el poder, darle el indulto a Fujimori, mandarlo a Japón, sacárselo de encima y controlar. Pero digamos, acá hay un tema muy complicado y es que hay un mandato soberano del Perú. El pueblo del Perú eligió a PPK y lo quieren destituir por algo que ocurrió mucho antes de que él asumiera como presidente. Ahora, podemos entrar ahí en disquisiciones que no sé si son semánticas o son constitucionales, digamos, pero si corresponde o no corresponde destituir a un presidente por haber cometido eventualmente un ilícito de esa naturaleza antes de haber asumido como presidente. Esto es un debate que entiendo que en Perú no ha logrado ser zanjado. Yo me voy a una cuestión más bien práctica. ¿Podría pasarle a Pedro Pablo Kuczynski que efectivamente lo saquen del poder? Porque también he leído algunos análisis durante estas últimas 48 horas de quienes dicen que al mundo de Keiko Fujimori le convendría más bien un Pedro Pablo Kuczynski vivir permanentemente contra las cuerdas, atemorizado de que lo vayan a destituir, porque además no hay plazo ni obligación de tener que votarlo necesariamente ahora, y con eso lo mantienen, digamos, a raya. Es decir, cualquier cosa, que en el fondo lo anulan como presidente, y por lo tanto se le hace fácil manejarlo. Sí, yo tengo esa impresión, que Fuerza Popular intenta que estos años sean lo más ordenado posible para hacerse el poder pleno el 2021. Por lo tanto, queda un espacio importante a ese respecto y desde luego los dos vicepresidentes, Martín Vizcarra, el primer vicepresidente, y la segunda vicepresidente han dicho que ellos han sido elegidos en una fórmula con Kuczynski y por lo tanto no están dispuestos a hacerse un lado. Lo que significa, perdón, que si Pedro Pablo Kuczynski fuese destituido, ¿no necesariamente se convocan a nuevas elecciones? No, tendría que renunciar el primer vicepresidente y la segunda vicepresidente para que el poder recayera en el presidente del Congreso, que es unicameral, y que él llamara antes de un año a elecciones anticipadas. Y ellos han dicho Esa es la que única no van a posibilidad. renunciar. Ese es el diseño constitucional que yo veo es muy difícil, por lo tanto, que se produzca elecciones anticipadas. Más bien, lo que se aspecta como altamente probable es que haya una vacancia de Kuczynski, porque efectivamente están los votos. Hay 80 de los 87 ya absolutamente asegurados, que es Fuerza Popular más el Frente Amplio, y yo diría que tanto Alianza para el Progreso como el grupo aprista están más que coqueteando muy cerca de esa idea, por lo tanto diría que los votos están. Vamos a tener una jornada maratónica el próximo jueves que puede culminar incluso el viernes y se puede declarar esta vacancia apelando al artículo 132, inciso 2 de la Constitución peruana, que prevé esta vacancia en caso de incapacidad moral o inhabilitación moral permanente. Una figura, un instrumento político jurídicamente impreciso, que ha sido usado, muy ambiguo, que ha sido usado 3 veces antes, en 1839 con Ribagüero, en 1914 con Guillermo Billinghurst y también con Fujimori en el año 2000. ¿Qué pasaría si Pedro Pablo no es destituido, pero vive, digamos, permanentemente en el limbo? En el fondo, ahí como la guillotina a punto de caer, pero nunca cae. ¿Cómo resuelve Perú ese entuerto, considerando todo lo que le queda para completar su periodo? Asumió el año pasado. Sí, la elección fue el año pasado, fue en 2 vueltas, pero tiene un sistema... A 2 vueltas que además sería bueno recordar, lo tenía él segundo en la primera vuelta, o sea, Keiko aparecía primero en... Es que eso es muy relevante, porque Perú tiene un problema objetivamente en el plano institucional que tiene repercusiones políticas. PPK en la primera vuelta sacó 21% de los votos y hoy tiene en torno al 23% de la aprobación popular.
¿Por qué esto es tan relevante? Porque tenemos un clásico presidencialismo de minoría en los países latinoamericanos que ha afectado a Perú, que afectó a Chile sistemáticamente antes de 1973 y que no es habitual, prácticamente nunca existe en los países de corte parlamentario, porque cuando ocurre se llama elecciones y se cambia el gobierno. En este caso, PPK o Pedro Pablo Kuczynski va a seguir viviendo con esta minoría, o sea, si permanece en el gobierno después del jueves, que puede que no se vote el jueves, se puede votar la próxima semana, claro, hay 10 días de plazo, él podría ser un presidente permanente, presidente de minoría, presidente de gobierno, pero sin poder, que va a tener que jugar con esta mayoría fujimorista, que es una mayoría ganada en las urnas. O sea, yo comparto que es un caudillaje, es populista, con sesgos demagógicos, incluso con rasgos antidemocráticos, pero que su apoyo popular lo refrenda en las urnas. Los candidatos tuvieron la misma elección que tuvo PPK, pero lograron tener esa mayoría en el Congreso. Lo que ocurre es que también hay un gran desorden en las bancadas, o sea, prácticamente todas las bancadas tuvieron alguna persona que acusó o que promovió esta acusación contra PPK, y todas tuvieron algún descolgado salvo los fujimoristas, y en este sentido el APRA y el Frente Amplio tienen algo que decir, pero también los grupos minoritarios van a hacer algo. En ese sentido, cualquiera sea la fórmula respecto de tu pregunta, vamos a tener un PPK disminuido y esto va a tener problemas para Perú. Ya se están quejando que en alguna medida están paralizándose las inversiones. Se hizo una corrección a la baja del crecimiento económico para el 2018 a 3,5. Ellos lo lamentan, a nosotros nos da una sana envidia que estén haciendo una corrección a la baja con un 3,5, porque implica que Perú efectivamente iba andando muy bien. Respecto a lo que tú decías, los gobiernos progresistas latinoamericanos a veces son los que crecen más económicamente porque sacan más rápido de la pobreza a las personas y evitan tener que mantenerlas con subsidios permanentes. Y es una cosa sumamente interesante que yo quería mencionar con lo que tú mencionabas, porque yo soy de los politólogos que efectivamente me encantaría ver experimentos parlamentarios de parlamentarismo dentro de nuestros sistemas políticos, porque nos ahorraríamos una cantidad de problemas enormes. Acuérdate que los presidentes nuestros son como capitanes que se unen con el barco. Viene la crisis y no hay salidas institucionales. Por eso es que nos llenamos de golpe de Estado, la criminalización de la calle, la violencia extrainstitucional, ¿no? que es como una enfermedad de la que no nos podemos sanar nunca. Entonces, efectivamente, Perú es el típico ejemplo, no es el único. Estoy pensando en Lugo, en su época, y otros países, donde si hay un cambio de balance a nivel parlamentario, en que el presidente está totalmente neutralizado, ¿por qué tenemos ese tipo de jefe de Estado? O sea, ¿de qué le sirve al equilibrio del poder si tenemos un ejecutivo que no puede ejercer una agenda programática? En ese sentido debería haber una salida institucional donde cambia el Congreso, se llama a nuevas elecciones, se elige un primer ministro o como queramos llamarle, y nos salvamos de todas estas crisis institucionales que nos vienen plagando desde la época colonial, ¿no? Pero es un tema de fondo, con todos sus bemoles también, porque si Latinoamérica se comporta, digamos, como nuestro equivalente en Europa, o sea, España, podríamos pasarnos años sin poder formar gobierno, también precisamente porque las fuerzas políticas podrían evitar o frenar el que se nombre a un presidente de gobierno o a un primer ministro. Termino solamente con esta reflexión, pero me quedo pensando en el hecho de que efectivamente el presidente Pedro Pablo Kuczynski no fue el más votado en la primera vuelta, sino que Keiko. Y si no me falla la memoria, Macri tampoco fue el más votado en primera vuelta. Él gana en segunda vuelta, pero en primera vuelta no obtiene la mayor cantidad de los votos. Increíble, dos realidades distintas, pero presidentes que en el fondo están cruzados por ese mismo escenario también. Gracias, Pablo, por haber estado aquí, ayudarnos a entender un poco mejor la realidad de lo que se está viviendo en Argentina, a los tres también por haber estado conversando con nosotros esta noche sobre dos temas que marcan a nuestra Latinoamérica esta semana. Muchas gracias. Un placer. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, nos quedan temas chilenos, temas locales por abordar, lo hacemos de inmediato después de estos comerciales. Ya seguimos con ustedes aquí en Vía Pública. Esperemos. Muchas gracias. Vamos avanzando en otros temas también, historias que marcan la jornada de este día martes que va terminando. El expresidente Ricardo Lagos felicitó durante la tarde de hoy y personalmente a Sebastián Piñera tras su victoria en segunda vuelta. En una extensa reunión, Lagos le ofreció su colaboración al futuro gobernante.
Fue precandidato y luego se retiró por falta de respaldo político de los suyos. Desde ahí en adelante su eventual apoyo a otro de los postulantes a la moneda se transformó en una incógnita. Señales que para muchos dejaban entrever la incomodidad de Ricardo Lagos Escobar por la decisión del Partido Socialista de apoyar a Alejandro Guillé. ¿Hoy día se siente más cerca de la candidatura de la senadora Goitz o el senador Alejandro Guillé? Paso. Mucho trabajo, pero corre un poquito, casi tanto como ustedes. Así las cosas tras el triunfo de Piñera. Ricardo Lagos fue uno de los primeros en saludar públicamente al mandatario electo y ahora uno de los primeros en llegar hasta su casa para felicitarlo y ofrecerle su colaboración. Encuentro en el que el presidente Lagos buscó dar una de las primeras señales en pro de lo que considera uno de los principales desafíos del próximo gobierno, recuperar la unidad de los chilenos. Él sabe que puede contar con mi colaboración como corresponde a un expresidente de la República. Y reconocer también que hoy hay una diferencia, una cierta fractura con la ciudadanía y la clase política, toda la clase política está al debe. Primeros días tras el triunfo de Sebastián Piñera en que la conformación del gabinete se ha tomado la discusión, no solo por las listas de nombres que los timorales de Chile Vamos le entregarán en enero, sino porque entre ellos también suenan algunos miembros de la democracia cristiana. No lo veo, no lo creo y no creo que sería conveniente que el presidente Piñera intentara hacerlo. Creo que lo más importante de los partidos es mantener la unidad interna entre los partidos y tratar, ¿no es cierto?, de poder desde ahí colaborar en una oposición constructiva. Ese es un problema de la democracia cristiana, no es un problema nuestro. El presidente no está pensando todavía no tiene él pensado ni ha señalado ningún nombre para un futuro gabinete, y así que nos vamos a jugar a 1000. Como el presidente lo ha dicho, en ese camino, en el camino de la unidad. Todo eso mientras los saludos desde el mundo al presidente electo no han frenado. Llamados de líderes y mandatarios como Mauricio Macri, Juan Manuel Santos, Michel Temer y Benjamín Netanyahu, así como también del gobierno estadounidense liderado por Donald Trump. La necesidad de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia fue uno de los aspectos centrales que remarcó este año en su informe el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se trata del 8º informe anual elaborado por el organismo que busca resaltar los avances en materia de derechos humanos en Chile, pero también exponer las áreas de mayor déficit. En el documento entregado este martes a la presidenta Michelle Bachelet, la entidad aborda los atropellos que viven a diario niños, niñas y adolescentes en residencias y centros del Sename. El texto considera además la discriminación racial presente en Chile y propone medidas en materia de justicia frente a las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Todas estas recomendaciones aportan elementos, dijo la presidenta, para el Plan Nacional de Derechos Humanos que será presentado antes de que concluya el año. Asimismo, la gobernante realizó una autocrítica por la delicada situación de los niños que viven en centros bajo tutela del Estado. Escuchemos. Yo creo que el Estado está en deuda, pero yo creo que también la sociedad. Pues el que tengamos que tener tantos niños internados porque las familias, la sociedad no está respondiendo a realidades que no logramos prevenir, creo que nos tiene que hacer reflexionar también, ¿no? Cuando uno conoce las realidades de esos niños, uno se pregunta qué está pasando. ¿Por qué estamos fallando como sociedad en que el Estado tiene que internar niños para atenderlos? Pero yo creo que tenemos que hacer una reflexión más profunda también. Yo creo que el Estado está en deuda, pero yo creo que también la sociedad. Pues el que tengamos que tener tantos niños internados porque las familias, la sociedad no está respondiendo a realidades que no logramos prevenir, creo que nos tiene que hacer reflexionar también, ¿no? Cuando uno conoce las realidades de esos niños. Vamos a ir ahora a otro tema donde se instala la polémica por la decisión de la Cámara de Diputados de no sesionar en la mañana, sino en la tarde, el día martes 2 de enero, después de la fiesta de Año Nuevo. Esto fue a petición aparentemente de parlamentarios de regiones que dijeron tener dificultades para viajar antes al Congreso a cumplir con sus obligaciones. El 1 de enero todos los chilenos estarán celebrando la llegada de un nuevo año, pero al día siguiente estos mismos ciudadanos deberán volver al trabajo en horario normal. Sin embargo, la Cámara de Diputados acordó que sus parlamentarios podrán llegar a trabajar más tarde ese día. Originalmente los diputados debían sesionar el día 2 de enero a las 10:30 de la mañana, pero con este acuerdo, la sesión en sala partiría recién a las 5 de la tarde. Hay problemas ya con los pasajes aéreos.
hay complicaciones para poder llegar al Parlamento, a no ser que los parlamentarios se tengan que venir, ¿no es cierto?, el primero, en la mayoría de los casos, cuando tuvieran pasaje. Los que no tienen pasaje ya no tienen ninguna posibilidad. La idea fue propuesta por algunos parlamentarios de regiones y aprobada en forma unánime por los comités, es decir, por los representantes de todas las bancadas. A pesar de esto, algunos diputados manifestaron críticas. Para poder venir a trabajar acá el 2 de enero, eso significa que el 1 de enero yo tengo que viajar a Santiago. O el 1 de enero en la madrugada, y eso es totalmente posible con el nivel de conectividad que hay hoy día, así que muy mala excusa, y vamos a tratar de revertirlo porque, como tú bien dices, es una vergüenza. Se va a volver a conversar hoy día en la reunión de bancada, y si se resuelve de que es más conveniente, más adecuado, más pertinente, y se garantiza de esa forma que el horario de funcionamiento de la corporación puede ser a partir del martes de la mañana, así se va a pedir por parte de la UDI. Con el nuevo horario, los parlamentarios trabajarían 1 hora menos de lo habitual. Fue por esta polémica que se modificó nuevamente el horario. La sesión en sala comenzará ahora a las 4 de la tarde y no a las 5. Yo no considero que haya un privilegio, porque vamos a sesionar las horas que corresponde, vamos a tener las comisiones trabajando como corresponde, y por lo tanto ese día, martes 2 de enero, el Parlamento va a funcionar como corresponde. ¿Hace cuánto sabían que el 2 de enero había sesión? Hace mucho tiempo, pero usted comprenderá que muchas de estas cosas en la Cámara de Diputados se hacen a última hora, y eso habla más bien mal de la planificación. Pero en ningún caso le doy la interpretación de que aquí se quiere alargar el periodo de descanso. Para revertir la decisión de la Cámara de Diputados, los comités parlamentarios deberían nuevamente votar de forma unánime, pero ahora en contra de la medida. Así los diputados trabajarán 3 horas de 4 a 7 de la tarde y a partir del mediodía sesionarán las comisiones. Este martes encontraron a la víctima número 13 del aluvión de Santa Lucía. Las labores de búsqueda quedaron reservadas a la familia directa y los desaparecidos y a los organismos especializados. Entre ellos destaca el trabajo de Denver, un perro policial que no está dando tregua precisamente en esta búsqueda. Lo que está en el suelo es prácticamente 1/3 de la villa. A 4 días de la tragedia, la gruesa capa de barro y rocas está comenzando a decantar, y así luce hoy la localidad de Santa Lucía. En medio de toneladas de escombros, la familia Lemus sigue buscando sin pausa. El aluvión les quitó a 6 integrantes de la familia, destruyó sus casas, sus negocios y los planes del futuro. A pesar de las restricciones, nunca han dudado siquiera un segundo en recorrer los sectores donde presumen quedaron sus cuerpos. Mire, pues te ve cómo vivimos acá nosotros. Yo vivo en Chaité, en este momento no vivo aquí ando buscando a mi hermana. ¿No? El trabajo de los expertos ha dado resultados, también el esfuerzo familiar. 4 cuerpos han encontrado acá, ¿cierto? 4. ¿Y cuánto les falta por encontrar a ustedes? La Amanda y la Hilda. O sea, 2 más. 2 más. Pero acá debiera estar don Francisco Villegas, la pareja de la señora Mónica Pineda, y otra persona más que supuestamente... Es que no estaba bien claro toda la gente que estaba en esa casa. La cifra de víctimas fatales ya suma 13. 4 de ellos llevan el apellido Lemus. Les falta encontrar a Hilda y a Amanda. Aquí en este sector está mi hermana y su nieto. Es pura familia. Está el papá de la Amanda, mis cuñados, mis sobrinos, el abuelo de la Amanda que está allá, el bombero, sus tíos de la Amanda. Andamos un grupo de pura familia. La constante condición de riesgo tiene prohibidas estas tareas en manos de civiles. El terreno aún está inestable, pero igual cada jornada encuentran un nuevo camino para entrar a esa parte de la Villa Santa Lucía que está sumergida. Solo fueron a tomar y dijeron a mi hermano que no podían entrar, la ONEM, que iba a entrar solo equipo especializado, pero nosotros estamos de las 8 acá y llegaron recién a las 11. Perdiendo horas de trabajo, así que nosotros lo vamos a quedar hasta acá, hasta que lo saquen. Esto hay que mantenerlo ordenado y no se puede trabajar con personas que no están dentro de la planificación y que no tienen ni el equipamiento ni la especialización. Nosotros estamos para salvaguardar la vida de las personas y ese es nuestro principal objetivo. Los recursos desplegados en la zona por las distintas instituciones que están atendiendo la emergencia suman ya 200 personas, la mayoría rescatistas que revisan palmo a palmo la gigantesca masa de barro. Vamos a trabajar. Busca.
La búsqueda oficial cuenta también con perros especialmente entrenados para encontrar a los hoy desaparecidos. Vamos, Denver. Es un escenario sumamente complicado que le complica demasiado a los perros, pero hemos trabajado de forma visual y hemos levantado diferentes empalizadas para poder encontrar conjuntamente con el GOPE a personas fallecidas acá en el lugar. El resto de la comunidad está haciendo las maletas, dejando atrás una parte de sus vidas, una historia que ayudó a forjar esta pequeña localidad ubicada a 80 kilómetros al sur de Chaitén. Desde el 2008, que la familia Alonso había tomado la decisión de vivir acá. Abuelos, hijos y nietos se van. Igual tenemos que irnos por obligación a otra parte, lejos, porque mi hermana tiene que ir al colegio. Así que complicar la situación. ¿Que quedaron sin colegio? Sí. La incertidumbre que queda por resolver es cuán copiosas serán las lluvias que caerán a contar de esta noche acá en la Villa Santa Lucía. De ser correctos los pronósticos no deberían superar los 10 milímetros, pero un nuevo anuncio hacia el día jueves podría complicar aún más las cosas. En la Villa Santa Lucía, región de Los Lagos, fue el informe de Michael Brayley y Juan Francisco Rojas para 24 horas. Y el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, anunció que enviaron al Congreso un proyecto de ley para decretar feriado en la región metropolitana el próximo 16 de enero a propósito de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Pese a que al principio el gobierno no había evaluado la posibilidad de decretar libre ese día aquí en la región metropolitana, principalmente por los reparos presentados por el sector comercio, finalmente el Ejecutivo decidió enviar esta iniciativa que decrete festivo para ese día en la capital. El subsecretario Alewi aseguró que no hay dificultades para avanzar en esta iniciativa y agregó que se está haciendo todo lo posible para que la visita del Sumo Pontífice sea adecuada, segura y con las facilidades que corresponda para quienes quieran participar. El Papa Francisco estará en nuestro país desde el 15 al 18 de enero, días en los que visitará las ciudades de Temuco e Iquique, donde ya se han aprobado los feriados regionales para las jornadas del 17 y 18 de enero respectivamente. Yo dije que íbamos a evaluar, íbamos a tener las conversaciones que fueran necesarias y efectivamente las tuve. Preferimos hacerlo porque es un compromiso. La presidenta lo ha pedido, de que sea a través de un mensaje. No estamos haciendo economía procesal, el proyecto del diputado Monkever está en el mismo estado que el que nosotros vamos a ingresar. Si hubiese estado más adelantado en un segundo trámite, no le quepa duda de que lo podríamos haber patrocinado, como sí lo hicimos con las otras dos mociones, con discusión inmediata. Volvemos ahora a la crónica internacional. Comenzamos de nuevo en Argentina, donde la justicia emitió una orden de arresto en contra del empresario kirchnerista Cristóbal López, acusado de una millonaria evasión de impuestos valorada en cerca de 445 millones de dólares durante el gobierno de Cristina Fernández. Además, agentes de Gendarmería detuvieron a su socio, Fabián Sousa, en su casa en Puerto Madero por la misma causa. A López lo buscan en el sur de Argentina porque estaría prófugo, aunque también sospechan que esté negociando su entrega directamente en los tribunales federales de Comodoro Pi para evitar las cámaras de televisión. El juez a cargo del caso, Julián Ercolini, acusa a Cristóbal López, un hombre de 61 años, de recaudar dinero fraudulentamente mediante maniobras en su denominado grupo Índalo, que incluye empresas de petróleo, comunicación, construcción, alimentos, combustibles y apuestas. Ambos empresarios se unen a otros políticos y hombres de negocios ligados a la expresidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner, acusados de corrupción. Y en los deportes, Reinaldo Rueda Rivera, técnico de Flamengo, sigue siendo la principal carta para asumir en el banco de la selección chilena, pero sus virtudes y capacidades chocan con su alto sueldo y los deseos del careño de mantenerse en el Flamengo de Brasil. En caso de que Rueda no acepte la oferta, es Ariel Holland, reciente campeón de la Copa Sudamericana con Independiente, el que asoma como el plan B. Avanza las horas y la Roja sigue sin encontrar entrenador. No hemos puesto plazo lo antes posible. 54 días desde el adiós de Juan Antonio Pizzi que han hecho surgir a una serie de nombres, especulaciones y descartes. Desde Martino Bielsa de Gallardo hasta Mario Salas, la lista de candidatos ha sido larga. Sin embargo, para la ANFP solo hay un nombre como primera opción. El técnico colombiano Reinaldo Rueda es uno de los candidatos principales a dirigir la selección austral. Es el gran candidato el que genera consenso entre los directivos de Quilín que buscan cerrar el cerco alrededor de Reinaldo Rueda. Le hicieron una propuesta escrita, conversaron con el representante y este jueves darán el siguiente paso. Arturo Salá en persona se reunirá con el caleño, quien, eso sí, no tiene grandes intenciones de moverse del Flamengo.
fortalecer el equipo para lo que se viene, tanto con algunas posiciones como con un trabajo que nos permita llegar muy bien a estos torneos. Horas decisivas para dar el gran golpe, contar con Triple R Reinaldo Rueda Rivera como nuevo DT de La Roja. Su perfil exitoso y formador convenció a inquilinos donde ven con buenos ojos sus 23 años de carrera como DT. Esa que se inició en el Cortuluá de Cali, donde dirigió un chileno, Elías Escalona, quien así recuerda al principal candidato al banco de la selección. Siempre él fue en ascenso. Mira, me dirigió un equipo colombiano, un equipo chico, humilde. Siempre fue de menos a más y ahora con su madurez, con su inteligencia, creo que sería un técnico, con las características que le conozco, ideal para Chile. Capacidades que chocan con la cláusula de salida y el sueldo de $3 millones que recibe Rueda, que en el caso de rechazar la oferta de La Roja, será reemplazado como primera opción justamente por el técnico que lo venció en la Copa Sudamericana. Ariel Enrique Holland, profesor de educación física y flamante campeón con Independiente, suma bonos entre la dirigencia de La Roja, que se habría reunido en Buenos Aires con este técnico ofensivo que utiliza drones en sus prácticas y que tiene pasado como entrenador de hockey, donde entabló una amistad con el técnico de las Diablitas, Sergio Cachito Vigil. Creo que ha demostrado ser una persona que sus equipos juegan como entrenan, la posibilidad de estar nominado, que se lo puedan ofrecer, es una gran motivación. El problema para La Roja es que el reciente logro del entrenador abrió el apetito de Nacional de Medellín, que lo busca como un nuevo DT. Holland, que termina contrato en 12 días con el Rojo, sigue siendo la segunda opción detrás de Rueda. Avanza el reloj y todo apunta a que habrá noticias del nuevo técnico de Chile este viernes. Así nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes queremos recordarles la pregunta que tenemos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Les vamos a mostrar aquí nuestra pregunta en nuestra pantalla para quienes todavía no la han respondido. A propósito de la conversación que teníamos hace un momento, ¿cree que Latinoamérica está dando un giro a la derecha? Todavía alcanza a responder. Por si quiere participar, le vamos a mostrar la respuesta a la vuelta de la pausa y también puede seguir comentando ahí con el hashtag Vía Pública en Twitter. Nosotros volvemos de inmediato con la respuesta a esa pregunta. Revisamos ahí un par de cosas y datos que nos quedan pendientes. Ya estamos con ustedes. A la recta final del programa. Y terminamos revisando varias cosas. Primero, la respuesta a la pregunta que teníamos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl, donde queremos saber si cree que Latinoamérica está dando un giro a la derecha. Aquí está la respuesta de ustedes. Piensan que sí, un 75%, no, un 25%. No es encuesta que se establezca de forma científica, sino que es simplemente una pregunta para quienes van visitando nuestra fanpage en Facebook. Nuestro portal 24horas.cl está con un montón de noticias, pero nos vamos a quedar con esta, la llamada Ley Sana, con doble N, porque el Senado despachó este proyecto de ley para padres de niños que tienen lo que se conoce como las enfermedades graves. Una iniciativa que obtuvo un respaldo, además, quiero decir, unánime por parte del hemiciclo, un proyecto que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan enfermedades y que además modifica el Código del Trabajo para estos efectos. Están los detalles ahí en nuestro portal 24horas.cl. 20,7 grados es la temperatura del momento aquí en Santiago, está despejado y día miércoles y jueves vamos a estar también con sol durante el día, temperaturas que se mueven en el orden de los 30 a los 32 grados. Ha sido la figura del día en materia musical, a quien estamos escuchando y viendo, el Puma Rodríguez, José Luis Rodríguez, cantante venezolano, que sabemos hace ya un tiempo está afectado de lo que se denomina una crisis pulmonar idiomática que le está generando hace muchísimo tiempo, le estaba generando serios problemas respiratorios, tenía que vivir cerca de estanques de oxígeno permanentemente. Se le efectuó un doble trasplante de pulmón, está en proceso de recuperación, esto va a tardar, por supuesto, bastante tiempo. Un hombre que además había llevado una vida completamente sana, no fumaba, se alimentaba tremendamente sano, de hecho vegetariano una parte importante de su vida, deportista, y sin embargo se vio aquejado de esta enfermedad que lo obligó entonces a este trasplante pulmonar. Había grabado un disco hace no tantos meses atrás de duetos con distintas figuras y que le costó terminar, de hecho, precisamente porque ya su capacidad pulmonar para cantar se estaba viendo tremendamente afectada. El mundo latinoamericano ha estado, iberoamericano quiero decir, porque es conocido también en España, en Italia, ha estado siguiendo muy de cerca
lo que ocurre con el intérprete de esta y tantas otras canciones que se hicieron famosas en décadas anteriores. Con la música del Puma Rodríguez, nosotros llegamos al final de esta edición de Vía Pública. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana los esperamos después de las 11:30 de la noche en El Informante. Descansen, que estén bien, buenas noches. No soy yo el que siempre comparte